Bien, vamos a empezar, ¿listo? Ay, ay, ay. Bien, habíamos quedado en que se había explicado sobre la ecuación de la continuidad y de la primera ley de la termodinámica. Generalmente se tiene de que la mayoría de los casos que vamos a ver son sistemas de estado estable. Cuando hablamos del sistema de estado estable, implica de que no hay acumulación de materia en un sistema de tal manera que la ecuación de continuidad, ¿ya? Se establece una igualdad de que todas las masas que ingresan en un sistema se igualan a las que salen. Entonces, esto de acá, ¿ya? Debe entenderse de que no hay acumulación de materia en el sistema en estudio, que todas las masas que ingresan al sistema son iguales a las que salen. Por otro lado, tenemos de que esta ecuación es muy útil para resolver los problemas que vamos a ver aplicando la primera ley de la termodinámica, donde aquí nosotros vemos, ¿ya?, de que la primera ley de la termodinámica relaciona, por ejemplo, todo esto que está como sumatoria acá, en este lado de esta igualdad, ¿ya? Y la sumatoria que tenemos aquí, en el otro lado de la igualdad, al lado derecho, ¿ya?, implican energías que están asociadas a las masas que entran y salen del sistema. O sea, todo esto de acá implica sumatoria de masas que ingresan con E, y esto de acá sumatoria de masas que salen del sistema en estudio, pero esas masas que ingresan y salen están relacionadas a la entalpía que tienen, a la energía cinética que tienen, y dependiendo de su posición en el espacio, están relacionando la energía potencial, o sea, energía cinética, potencial, entalpía, ¿ya? Pero al mismo tiempo relaciona otras formas de energía que están relacionadas a formas de calor acá, ¿ya?, que entra o sale del sistema. Y en este lado de la igualdad a formas de trabajo y unidad de tiempo, por eso está el subcero, indica trabajo sobre el tiempo, calor sobre el tiempo. Esto de acá viene a ser flujos masa. Bueno, y vemos acá G sub C, pero G sub C es un factor de conversión gravitacional. Esta de acá es la gravedad, y esta de acá es el factor de conversión gravitacional, que vamos a ver para qué sirve. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? Hola. ¿No hay pregunta? Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Fíjense, en este ejemplo estamos viendo qué es lo que pasa en un aire acondicionado. El problema es una parte de un sistema de aire acondicionado
es el deshumidificador. Posiblemente este término de acá, algunos lo estén escuchando por primera vez. La deshumidificación es nada más que un proceso en el cual se eliminan las moléculas de agua que están en la masa de aire. Al deshumidificador ya entra aire atmosférico muy caliente que contiene vapor de agua. Bueno, es lo que acabo de explicar. Con una entalpía de 90 kilogramos. Es decir, acá lo que nos va a entender es de que existe una masa de aire. Lógicamente que el aire, tal como escuchamos en los noticieros, la humedad del momento 80, 90, 60% humedad. Entonces, ¿eso qué implica? De que el vapor de agua, ya, en el medio está presente en la masa de aire. Y eso es lo que nos dicen cuando escuchamos, en este caso, los datos climatológicos. Bien. Ahora, es lógico cuando alguien por ahí dice, mientras que hace un calor que está bochornoso. Ese término bochornoso que algunos entendemos de que se siente ese calor que tiene la masa de aire es porque precisamente hay mucho contenido de vapor de agua, es decir, mucha humedad, y se siente ese calor precisamente porque esa masa de aire contiene agua en estado de vapor, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí hay términos que a veces escuchamos hablar, pero si entendemos de esta forma, quiere decir de que es precisamente el contenido de agua que tiene la masa de aire que le da esas características, ¿no? Por eso es que la gente dice, hace un calor bochornoso, ¿no? Ahora, esa entalpía ya está referida a la energía calorífica que tiene esa masa de aire por cada kilo. Y esa masa de aire ya fluye a 210 kilos hora. Ahora, si seguimos con el enunciado, nos dice de que hay una eliminación del calor del aire conforme este pasa por un banco de tubos por los que fluye agua fría. Generalmente, algunos sistemas de aire, bueno, al menos aquellos que tienen una central, por ejemplo, el caso de la UTEPSA, el caso de la UTEPSA tiene, por ejemplo, este sistema. Su central está relacionada al enfriamiento de agua, ¿ya? En un chiller, y de ahí se envía agua a todos los, digamos, a todos los, en este caso de los cursos, ya fluye agua fría. Y a través de un ventilador es lo que se le mueve la masa de aire de los cursos y se produce un confort, ¿ya? Entonces este sistema hay en la vida real. La humedad atmosférica que se condensa en los tubos se drena. Cuando ustedes pasan por algún lugar donde hay un splitter, un aire acondicionado, hay una manguerita en la cual constantemente está chorreando agua. Eso es porque la masa de agua, ya, al topar o al entrar en contacto con una superficie fría, esta se condensa. Y eso es lo que acá nos dice de que esa agua que se condensa, ya, al pasar por estos tubos, se drena del deshumidificador con una entalpía, es decir, tiene una energía menor que la del aire caliente que
ingresó a este deshumidificador. Y tiene este flujo máximo de 4 kilos. Acá ingresa con mayor velocidad y cuando el agua ya está saliendo en forma de gotita, lo hace con esta velocidad. ¿Ya? El aire que sale tiene esta entalpía. Las velocidades a través del humidificador son en extremo bajas. Determine la velocidad de la emisión de calor de la corriente de aire que pasa a través del deshumidificador. Bien, este problema, fíjense lo que les decía, vemos nosotros que entra una masa de aire caliente, que son las de colores, y está botando un aire fresco, que son las de líneas de color celeste. Eso es lo que más o menos pasa en estos splitters o aires acondicionados. Ahora, aquí adentro ya existe un sistema en el cual tiene que tenerse un fluido frío, de tal manera que este aire caliente que ingresa entra en contacto con esa superficie fría y el aire pierde parte de su agua si es que hay mucha humedad y nuevamente a través de un ventilador ya refluye nuevamente hacia el interior del ambiente. Ya, bueno. Perdón. Acá, por ejemplo, ya este es un corte en el cual vemos estos tubos, ¿ya? Entonces el aire entra, digamos, va entrando en contacto con estos tubos donde fluye agua fría, ¿ya? Y lógicamente al entrar en contacto con esta superficie fría donde circula agua en su parte interna, entonces el agua se condensa y sale, ¿no? Bien, entonces en primer lugar tenemos que identificar qué es lo que está entrando al sistema. Y tenemos de que es aire caliente que contiene esta energía, ¿ya? Y tiene este flujo máximo. Entonces tenemos acá, ya, fíjense que duramos hora y hemos dicho que el flujo máximo es masa sobre tiempo. Entonces el problema ya de entrada nos está dando como valor el flujo máximo de entrada a este sistema. Y esa masa de aire, ya el sistema que estamos estudiando, está relacionada a la forma de energía que tiene forma de calor esta masa de aire. Entonces estos son los datos que tenemos. Un flujo máximo 1 y una entalpía 1 referente a la masa de aire. Bien, aquí dice se elimina el calor del aire conforme pasa por el banco de tubos donde fluye agua fría. Ya lo expliqué varias veces. Esta humedad atmosférica se condensa, ¿ya? Y drena. Bien, luego tenemos de que hay una condensación. O sea, en este caso estamos considerando lo que sale de este sistema. Pero ¿qué es lo que está saliendo? Está saliendo un aire ya con menor entalpía o energía calorífica, sale con una velocidad menor, ya. Y bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos la masa de agua que se condensó acá, que sale ya con esta velocidad y esta entalpía. Y tenemos el aire que
que refluye, podemos decir. Podría haberlo hecho un dibujo que entre unas flechas así y tal como estaba en la fotografía esa, y su salida por este lado, ¿ya? Entrada y salida. Bueno, no sé cómo lo he dibujado acá. Aquí, por ejemplo, es un esquema para que ustedes puedan entender. Ya este es el banco de tubo. Y aquí fluye agua fría. Yo le coloqué acá un fluido frío. En algunos casos usan otro fluido, no en fase líquida, hasta pueden ser algunos gases, ¿no? Bien. Ahora, el aire caliente, ¿ya? Es el que fluye y entra en contacto por la superficie fría de estos tubos. Entonces, fíjense en mi esquema, ¿ya? Lo que ustedes ven, esta masa de aire está moviéndose con una velocidad de 210 kilogramos hora, o un flujo másico, si ustedes quieren, y tiene esta energía, esta entalpía. Bien, entonces fíjense aquí en este esquema, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, dibujé de color verde esos puntitos, que significa que es la masa de vapor de agua que ingresa, ¿ya? Conjuntamente con el aire, ¿no? De tal manera de que esa masa de vapor es la que al entrar en contacto con esa superficie fría es que pasa de vapor a líquido. Bien, entonces fíjense, esto es lo que más o menos ocurre, aunque yo hice la salida acá, ¿ya? Entonces, esa masa de agua que tiene esta masa de aire pasa de fase de vapor a fase líquida y sale con este flujo másico y esta energía. Y el aire, ya, que sale, bien, lo hace con una entalpía, aquí me equivoqué, es otra entalpía acá, ¿ya? Bien. Bien, este es el esquema y lo que hice acá es delimitar mi sistema en estudio. Bien, entonces acá vemos una entrada, dos salidas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, habíamos dicho que un sistema es una porción del espacio que se elige como objeto de estudio. Entonces, fíjense acá, ¿ya? De la anterior figura yo delimito, ¿ya? Y tengo de que a este sistema entra esta masa de aire caliente, sale una masa de aire frío y el agua que se condensa. De la ecuación de continuidad, ya considerando el proceso estado estable, significa que no hay acumulación de materia. Tal como lo expliqué hace rato, las masas que ingresan son iguales a las masas que salen. En este sistema, ya si vuelvo acá, tenemos una entrada y dos salidas. Entonces tenemos una entrada que es igual a la sumatoria de las masas que salen. ¿Y qué es lo que sale? Sale un aire frío y sale el agua que se condensa de la masa de aire que ingresó al deshumidificador. Bien. De aquí, ya, despejando para determinar cuál es la masa de aire, porque nosotros conocemos este flujo máximo que es 210 y el agua que se condensó que lo hace con el flujo máximo de 4 kilos hora. Es decir, de que la masa de aire
que sale del deshumidificador es la diferencia de 210 menos 4. Nos volvemos acá. Este flujo másico que entró ya es igual a la suma de este flujo másico de aire frío más la masa de agua que se condensa. Este es incógnito. Entonces aquí, aplicando la ecuación de continuidad, yo despejo ya y determino que la masa o el flujo másico de aire que sale del deshumidificador es la diferencia de la masa de aire caliente menos la masa de agua que se condensa. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? Hola. Bueno, si no dicen nada, no sé qué pensar, si se entendió o no se entendió. Bien, aquí se aplica la ecuación de continuidad, ¿ya? Y esta ecuación de continuidad, al igual que en la ecuación o la primera ley de la termodinámica, al igual que en la ecuación de continuidad, no hay acumulación de energía en el sistema. Consiguientemente, esto de acá se elimina. Luego tenemos de que no hay trabajo que efectúe el sistema sobre el medio o el medio sobre el sistema. ¿Esto qué implica? Si nos vamos acá, ya, en este sistema no hay, en primer lugar no hay acumulación de energía, por lo que la energía que ingresa en esta masa sale como aire frío y parte de esa energía que tenía esta masa de aire al enfriarse, ¿ya qué ocurre? Ocurre de que da lugar a la condensación de esas moléculas de agua que habíamos visto en la anterior figura, en esta de acá, ¿no? Ya, entonces, en esta masa, ¿no? Bien. Entonces no hay trabajo en el sistema hacia el medio o del medio hacia el sistema. Consiguientemente, el término este de acá es cero. Bien, entonces, como no hay acumulación de energía en el sistema, nos queda que esto es cero, igual a los términos que no se anularon, ¿ya? O sea, fíjense, queda de esta forma. Bien, por otro lado, tenemos de que la energía potencial es despreciable en este término como en este otro. ¿Por qué? Porque si tenemos el splitter, pongámonos que este es el splitter, ¿ya? Y yo me trazo en forma imaginaria un eje de coordenadas o puede ser tridimensional, donde estoy considerando que aquello que ingresa, entra de cualquier lado de acá o de este lado o de acá, de frente, tiene una misma posición, es decir, de que la energía potencial al estar referida sobre un eje imaginario en este caso, no hay variaciones de las entradas con las salidas con respecto a su posición. Consiguientemente, este término, como este otro, se anulan. ¿Ya? Ahora, la energía cinética, ya que viene a ser el 1/2 de la velocidad al cuadrado, tanto de salida como de entrada, igual. ¿Ya? Porque
En este caso, ya, todo aquello que estamos analizando en ese splitter o en ese aire acondicionado, más que todo en la parte del deshumidificador, está relacionada a la forma de energía en forma de calor que tienen las masas que entran y salen del sistema. Consiguientemente, esta expresión de calor que vamos a encontrar está relacionada a una diferencia de ¿qué? De los flujos másicos de salida por entalpía menos los flujos másicos de entrada por entalpía. Ya es esta expresión de acá. Pero en esta expresión de acá, en los flujos másicos de salida, ¿qué es lo que tenemos? La masa de agua que se condensó más la masa de aire fresco que sale ya con menos contenido de moléculas de agua en estado de vapor. Por eso es que es un aire fresco. Y aquí tenemos el flujo másico del aire que ingresa al deshumidificador del aire acondicionado. Bien, todos estos datos ya los tenemos, porque el flujo másico 2 viene a ser la diferencia, ya habíamos determinado que es de 206, ya. Su entalpía también, ya. Bueno, aquí tenemos los datos que nos dan de entrada, ya. Sino que aquí mi ecuación la digité mal, aquí debería ser por, ¿ya? Bueno, eso sería, jóvenes. Este problema, si no se entiende, es porque cuesta relacionar uno, qué es lo que en realidad pasa, ya cómo es lo que realmente puede ser el sistema en la vida real, que lo he dibujado acá para que ustedes puedan comprender, y cómo aplicar las ecuaciones. Vamos a volver de nuevo. Fíjense de que esto de aquí, ya, prácticamente es a entender el enunciado del problema y saber usar esta ecuación. Esta que proviene de la primera ley de la termodinámica. Vamos a hacer nuevamente un repaso. Fíjense, empezamos por acá, ¿no? En primer lugar, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato la masa de aire caliente, que es el flujo másico que ingresa a este deshumidificador, y ese flujo másico M sub 0,1 es este dato de acá. Luego tenemos su entalpía. Entonces, el H1 es este dato de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que sale? Sale agua que se condensa. Entonces, el flujo másico de agua en estado de vapor que sale es este. Y 34 es su entalpía. Luego tenemos la entalpía del aire, que es el otro valor que tenemos como salida respecto al aire que sale de ese deshumidificador. ¿Qué es lo que no conocemos? Lo que no conocemos aquí, ya, ¿cuál es la masa de aire? Porque tenemos las entalpías y tenemos los datos de los flujos másicos del aire que entra y la del agua. Entonces la diferencia, fíjense, de 210 menos 4 nos da 206. Y eso es lo que reemplazamos en la ecuación, ¿ya? Pero, lógicamente que al inicio, ya para poder entender este problema, voy a empezar a dibujarlo de esta forma.
Este de acá es el flujo másico de entrada con su entalpía. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? Les decía de que las líneas a color en este splitter vienen a ser la masa de aire caliente que entra. Ahí adentro tiene un sistema de enfriamiento que pueden ser tubos donde fluye un fluido frío. Al entrar en contacto esta masa de aire caliente con esos tubos, les decía a ustedes, cuando ustedes pasen en un lugar donde hay un aire acondicionado, van a ver una manguerita que constantemente para botando agua. Y esa agua es la que es nada más que el vapor de agua que se condensó al entrar en contacto con esa superficie fría. ¿Ya? Entonces, fíjense de que acá, en este dibujo, ya dibujé de tal manera que acá es el esquema, ¿ya? De esa masa de agua que ustedes ven constantemente que sale a través de una manguera, ¿ya? Y esa sensación de aire fresco que se siente en una habitación es aquella en que el aire ya cambió de condiciones, pero ¿cuáles son las características? Las características están asociadas a la forma de energía que tiene el aire en forma de entalpía. ¿Listo? Entonces, tenemos todos los datos, ¿no? Esto, tenemos esto de acá. Aquí es otro valor que les decía, me equivoqué, ¿ya? Ese valor, si no me equivoco, es de 38. Nos vamos al enunciado. A ver. El aire que sale tiene una entalpía de 23.8. Ese es el valor correcto que debería estar acá. 23.8. ¿Listo? Bien, jóvenes. Y aquí mismo en este esquema, fíjense, una entrada, dos salidas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta masa que entra tiene que ser igual a las dos masas que salen, porque no hay retención acá en este sistema de ya sea de agua o de aire caliente. Lo que entró es igual a lo que salió. Entonces, por diferencia, se calcula el flujo másico de aire. Después ya tenemos todas las entalpías, que es lo que se reemplaza en la ecuación. Bien. 23.8. Y aquí también. Bien, jóvenes, esto es el problema, ¿ya? Donde aquí se aplicó las dos ecuaciones, les decía que por diferencia tienen la masa de aire, aplicamos la ecuación de la primera ley y vamos eliminando los términos que, que no competen al sistema en estudio, como aquel que no hay trabajo, no hay acumulación de energía, se anula la energía cinética, la energía potencial, y queda en función de las entalpías de las masas que entran y salen. ¿Ya? Eso es en realidad lo del problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, les decía, aquí es por, bueno, a ver si me permite cambiar. ¿Ya? Acá es por. Bueno, jóvenes, vamos a volver a la menos cuarto, ¿listo?